Hola a todos, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah con el Rav Dr. Lightman. Hola, Rav Lightman. Hola a todos. En nuestro programa tomamos un concepto a la vez de la sabiduría de la Kabbalah y tratamos de explicarlo de la manera más simple y cercana al sentimiento de la persona que comienza a interesarse en ella. Y nuestro concepto de hoy es placer y deleite. Cuando piensas en los placeres de la vida, ves que todo el mundo tiene ese placer diario. Por ejemplo, a una persona le gusta empezar la mañana con un buen café y una delicada galleta casera. En la vida hay muchos placeres, deleites. No hay persona a la que no le guste disfrutar. No hay persona a la que no le gusta deleitarse. También en la sabiduría de la Kabbalah se habla mucho sobre el placer y el goce. E incluso he oído que en la Kabbalah se puede alcanzar placeres mucho mayores de los que conocemos, lo cual lo hace muy integrante, por supuesto. La primera pregunta que desearía formularle al escuchar estas palabras, placer, deleite, ¿qué siente? Siento que el que quiere, al que le falta, y consigue lo que le falta, la sensación de recibir lo que le falta se llama placer o deleite. En la Kabbalah se describe sobre tipo de placeres muy grandes. ¿Cuál es la sensación al obtener ese tipo de placeres? Si existe una carencia, una falta de esos llenados, y la persona los recibe, entonces, en consecuencia, siente un gran placer. ¿Cómo se siente? Hágame entrar un poco en la sensación. Yo agarro ahora una taza de café que fue preparada para mí y bebo un sorbo. Entonces, siento placer. ¿Qué quiere decir? Tengo un deseo y este deseo lo siento ahora insatisfecho. Y al beber un sorbo de la taza, siento que este deseo recibió lo que quería. ¿Sientes que el deseo se llena? Sí, y a esto se le llama saciedad, placer. Y como todo lo que vemos a nuestro alrededor y podemos sentir y hablar de ello, son carencias de diversas medidas. En cada cosa falta algo. Entonces, el mundo entero consta de carencias de varios tipos. No entendí bien ese punto. De todo lo que podemos hablar, ver, sentir, es solo una carencia en todas sus magnitudes. ¿Qué es una carencia? Carencia significa que falta algo, cualquier cosa. Digamos que tengo un artefacto. Entonces, tiene la carencia de estar en estado de reposo. El café tiene la carencia de sostenerse a sí mismo, conservar su calor, etc. Yo estoy compuesto de muchas carencias. Como ser humano, Como ser humano, carencias que pertenecen al cerebro, al corazón, al cuerpo biológico, a todo. Toda la naturaleza es en realidad una gran carencia compuesta de infinitas formas de carencias, que dependen unas de otras, se apoyan unas a las otras y están en todo tipo de conexiones. ¿y por qué relaciona la carencia con el goce y el placer? Porque llenar la carencia se siente como un placer. ¿Cómo usted define el deleite y el placer? Lo defino como el llenado de la carencia que antes se sentía como una falta y ahora, al llenarse, se siente como un placer. Ahora dígame, ¿por qué en la sabiduría de la Kabbalah se estudia sobre el placer y el deleite? No hay nada más que eso en toda la naturaleza. Lo inanimado, vegetal, animado, seres humanos, animales, peces, metales, nubes, lo que quieras. Todo está compuesto de deseo. Deseo de vivir, deseo de mantenerse a sí mismo. Y por eso, la sabiduría de la Kabbalah, al hablar del deseo, en realidad está hablando de la materia de toda la realidad. ¿El deseo es como una carencia? ¿Que me hace falta algo? Así es.
¿Qué falta? Cada elemento, cada parte, las partículas de la creación, todo tiene su propio deseo, que desea sostenerse y por lo tanto se encuentra en falta. Dicen en la sabiduría de la Kabbalah que el placer activa a la persona. Y ¿Qué quiere decir? quiere decir que somos como un cuerpo biológico muy complejo. Y ni siquiera sabemos aún qué complejos somos y que incluso estamos en todo tipo de subsistemas. Estamos llenos de toda clase de carencias. Cada una de las células, cada órgano, cada uno de mis pensamientos, mis deseos, mis predicciones, mis movimientos, todo va orientado a llenar lo que me falta. Cuando dice que el placer activa a la persona, ¿a qué se refiere? A que quiero que se llenen mis deseos y corro detrás de cualquier cosa que pueda llenarlos. Y cuando obtengo esos llenados, llenan mi carencia, entonces siento placer. Por eso toda mi vida transcurre entre carencias, dolores y todo tipo de corridas tras satisfacciones, placeres, etc. Entre el bien y el mal, entre la carencia y el placer. ¿Entre vacío y lleno? Y Si miro la vida, hay muchas cosas que me mueven además de la búsqueda del placer. no existe tal cosa. Le daré un ejemplo. Digamos que tengo el deseo de realizarme, el deseo de demostrarme algo a mí mismo y a los demás. Por supuesto que esos son deseos de llenarte de todo tipo de placer. Digamos que me motiva la preocupación por la familia, tener cómo mantenerlos, tener algo que darles. Sí, claro. A veces también la envidia me mueve. Sí, Me motivan muchas cosas que no son placeres. esos son siempre placeres. Explíqueme, ¿cómo es eso? Ponme un ejemplo para que te pueda explicar. Digamos que me ocupo del sustento familiar. Eso es lo que me mueve, es mi combustible. Tengo que mantenerlos, tengo 4 hijos. Es decir, la falta de placer te mueve hacia el placer, ¿Cómo llego a eso? porque tú dices que tienes un problema relacionado con la familia, de cómo mantenerla. Así es, me mueve la preocupación por el sustento. Tú vas, buscas y empiezas a trabajar. Trabajas y esperas el momento de recibir el sueldo y luego lo recibes. Exacto, no hay ningún placer en ello. ¿Cuándo comienza el placer? Cuando recibas el salario y compres alimentos con los cuales podrás complacer a tu familia. No causó tanto placer, pero simplemente me quitó la preocupación de poder mantenerme. Está bien. Puedes ver que en general hablamos de carencias y llenados en todas sus formas. Entonces, ¿dónde está el placer aquí? El placer de tener una carencia, por ejemplo, alimentar a la familia, y llegar a poder hacerlo, y de eso obtienes placer o satisfacción. Dicen en la Kabbalah que la persona actúa según la fórmula de máximo placer con mínimo esfuerzo. Es nuestra naturaleza. Explíqueme esta fórmula. Nos encontramos en la naturaleza del deseo de disfrutar. Y este deseo de disfrutar funciona de una manera muy sencilla. Gastar la menor cantidad de energía posible y llenar la mayor cantidad posible, como la naturaleza. Y entonces resulta que siempre pienso cuánto tengo que invertir en movimientos, esfuerzos y qué recibiré a cambio de mi esfuerzo.
A veces imagino todo tipo de cosas que cuando lo consiga me sentirá bien. Digamos que me quiero comprar algo y me preparo, busco en las redes dónde puedo comprarlo, que sea el mejor producto y al mejor precio. Busco, hago un estudio de mercado. Hoy en día no tienes que salir de casa, todo es online. Hago el pedido, llega a Amazon, llega el producto. Incluso si llega y está bien, luego de 1 o 2 días te sientes en tu casa, pero pensaba que me iba a hacer tan bien, me iba a satisfacer tanto. Se terminó. ¿Por qué? Pero era lo que querías exactamente. Sí, y llegó y está bien. Pero es como si ya no me produciera placer. Ese es el tema. Porque anulaste la carencia. ¿Cómo es eso? Querías recibir un artefacto. Generalmente es algún tipo de prenda, me gusta la ropa linda, la vi, la necesito, la compré, el precio es bueno y todo es excelente. Y tú la entrenas y todo el mundo dice, qué lindo, qué bien te ves, grande, importante, realmente. ¿Dónde lo compraste? A veces no dicen tanto. Un momento, un momento. Digamos que sí dicen. Entonces vas con mucho placer 1 o 2 días. Exacto. Luego te dejan de decir. ¿Y qué se hace entonces? Esa es la pregunta. Si pagaras a la gente para que te alabe, entonces mantendrás ese placer un poco más. Es decir, el problema es la carencia, que ya no sientes que es una novedad. Necesitas innovar todo el tiempo, como ocurre con la comida. Tenía hambre, me abalancé sobre la comida, terminé y ¿qué tengo ahora? Dolor de estómago, porque comí demasiado, porque no paré a tiempo, hasta atragantarme. Sí, el placer y la falta de placer están relacionados entre sí. ¿Y cómo podemos estar en un estado en el que constantemente queremos el placer y al mismo tiempo estamos constantemente llenos de placer? ¿Es posible? Si eso sucediera, ya bueno, Claro. esto es exactamente lo que debemos lograr. Esto se llama final de la corrección. ¿Qué corregimos realmente? Corregimos nuestro deseo de recibir, un deseo de disfrutar de manera tal que a medida que se llena, también siente que le falta. ¿Qué le falta? Más llenado, Deme un ejemplo. en nuestro mundo no hay ningún ejemplo de esto, ¿Por qué? porque en definitiva conseguiste lo que querías y ya no puedes llenarte más. Así es, estoy que reviento. Sí, Entonces, ¿cómo es posible? pero en la espiritualidad, cuando trabajas con el fin de otorgar, dando cada vez más y más a las personas, tú disfrutas dándoles y de pronto descubres que tienes la posibilidad de un placer infinito e ilimitado. Infinito realmente. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que tu placer reside en llenar a los demás. Y tienes placer llenando a los demás y que ellos disfruten. Es decir, tú no anulas tu carencia. Y el dispositivo de placer que descubres se divide entre tú y otro. Por eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. A los demás no. Pero si llego a tratar a los demás como a mí mismo, de pronto descubro que si yo le doy y le doy, con eso puedo disfrutar, disfrutar y disfrutar. Y eso no tiene fin. ¿Por qué esto no tiene fin? Porque lleno sus vasijas, sus anhelos con mis esfuerzos. Ha dicho una frase muy técnica anteriormente. Divides tu dispositivo de placer en dos partes.
¿Podría explicármelo? ¿Este es el reajuste? Sí, Explíqueme qué sucede antes del reajuste y qué sucede después del mismo. antes del reajuste no miraba al otro. Así es, quería disfrutar la vida, tener placeres. Sí, Yo, Oren, quiero, ¿y qué pasa? ahora veo que el otro es realmente parte de mí y entonces puedo darle y disfrutar. Él realmente se llena con lo que le doy, pero el placer es todo mío. Con esta tecnología el placer y el goce no desaparecen, no se desvanecen, no terminan. No, ¿Por qué? porque estamos unidos. Cuando cumplo su deseo, yo lo siento como mi propio deseo. ¿Por qué es preferible esto al deseo que tenía antes de llenarme a mí mismo? Porque lo sentiste como propio y ahora sientes el deseo del otro, pero lo sientes tan cerca que es como si fuera tuyo. Y hay una diferencia entre si sientes tu deseo y lo cumples y si sientes el deseo de la otra persona y lo cumples. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia entre tú y los demás, porque a los demás les das y cuando se trata de ti mismo, recibes. Por lo tanto, puedes dar infinita e ilimitadamente al mundo entero, ¿Y disfrutarlo? sin fin. ¿Por qué no puedo recibir directamente para mí un placer ilimitado? No cuentas con esas herramientas. No tienes carencias tan grandes. ¿Puedes recibir una taza de café con una galleta? También cosas más importantes como realizarme, hacer una carrera, estudiar, desarrollarme. Hay muchas cosas en todo tipo de niveles. Puedo dividir la vida en diferentes niveles. Eso es lo que estás intentando hacer. Es verdad, pero veo que todo lo que consigo, sin importar el nivel que sea, en algún momento se normaliza, y ese es el problema. Las cosas se vuelven comunes y ya no me estimulan, ya no me emocionan y todo se vuelve gris. ¿Cierto? Porque dejas de disfrutar incluso de lo que recibes. ¿Por qué es así? La naturaleza está dispuesta de tal manera que quiere enseñarte que el verdadero placer reside en otorgar y dar y no en recibir. ¿Por qué? Porque el recibir es limitado. ¿Y otorgar no es ilimitado? ¿Cuánto puedo comer? 1, 2, 3 porciones. Pero compartir y disfrutar lo que sea posible. Pero aquí hay una condición previa para que yo quiera compartirle todo. Ese es el problema. Por eso aprendemos la sabiduría de la Kabbalah y nos convencemos de que debemos amar a los demás, porque así compartiremos con todos los que están fuera de nosotros y disfrutaremos de eso. ¿Qué me falta? Solo llegar al amor. ¿El amor es una condición para el placer y deleite infinitos? Sí, y no hay nada más que eso. Una vez en una conferencia ha dicho que la sabiduría de la Kabbalah se llama sabiduría de la Kabbalah, recepción, porque es la sabiduría de cómo recibir placer y deleite. Exacto. Estamos hablando de eso ahora. Parece simple, pero tiene un truco. Lo que no entiendo es que en la Kabbalah dice que el propósito de la creación es que nosotros disfrutemos, ¿verdad? Si es, reparte a todos y disfruta. Espere. Dice que el propósito es que disfrutemos. ¿Estamos hechos de deseo de recibir placer y deleite? Sí, Entonces, ¿por qué no disfrutamos? porque quieres utilizar este deseo de recibir de forma directa, para recibir y llenar. Y eso no es posible. Porque, ¿cuánto puedes cargar en el deseo de recibir? Digamos que ahora todo está abierto. Sales a la ciudad como en un sueño. Todas las tiendas y restaurantes están abiertos. Los camareros están en la puerta y te invitan. ¿Qué ganas con eso?
Suena bien, un sueño de la infancia, pero no hay ningún placer en ello. Como los sueños. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va el placer? ¿Se va escapando todo el tiempo? Solo para los niños pequeños esto sucederá, porque no sienten al otro. Pero luego todo se construye en la relación con los demás. Cuando crecemos, miramos a los demás. Se puede disfrutar solo de lo que das y no de lo que recibes, aunque suene completamente ilógico. Escuché que en el libro del Zohar está escrito que todos los placeres y todos los deleites que una persona puede lograr en la vida son solo una pequeña gota en comparación con los placeres espirituales. ¿Podría explicarme esta afirmación? Ahora te pondré un plato con lo que te gusta. Lo que me gusta comer, Sí, sopa yemení con fenogreco. sopa yemení con fenogreco, con todo adentro y una pita al lado. ¿Cuánto podés comer? 2 platos normalmente. Lleno el primero, lleno el segundo y lo termino y al final no puedo ni respirar. Entonces, ¿cuál es el final? ¿Eso es todo? ¿Por qué me ha contado sobre esto? Hay un límite para recibir los placeres de ese modo. ¿Eso significa que pase lo que pase, todo tendrá un límite? Si lo recibes directamente, Sí. entonces hay un límite que no es más que tu deseo. ¿Y cuánto es tu deseo? Mírate, espantapájaros. ¿Cómo recibirás al mundo entero? Yo quiero todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando era niño pensaba que quería ser músico, compositor, y también quería ser pintor y escribir, pero no abarco todo esto. ¿Cómo es posible? Si nos conectamos entre nosotros y cada uno da al otro lo que es capaz de dar, resulta que cada uno de nosotros recibe placeres como si fuera un compositor y un escritor, y que no. Como si estuviera en el lugar de todas las personas del mundo que son creativas, que escriben y sienten placer. Te miro y veo que eres bailarín de ballet. Difícil de imaginar, Sí. pero así son las cosas. Podemos incluirlos en todas las formas de placer. Es decir, ¿recibes el placer de todas las personas en todo lo que hacen? Por supuesto, y de forma real. Porque, ¿cómo puedo yo llegar a eso? Si tomamos maestros de todas las profesiones, entonces yo puedo disfrutar de todos aquellos que están en la cima de su profesión. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la condición para lograrlo? Intentar dar a todos y consecuentemente recibir de todos estos artistas. El amor que desarrollas es como un boleto de entrada a algún mundo de placer que tiene esa persona. Sí, en la medida que doy a todos, en realidad recibo de ellos. Por eso se le llama la sabiduría de la Kabbalah. No es solo recibir, sino que cuando vamos a recibir, primero tenemos que mantener, amar a tu prójimo como a ti mismo, conectarte, dar, acercarte, y luego a través de estas personas a las cuales nos conectamos, comenzamos a absorber todo lo que hay en el mundo. Aprenderemos, haremos y disfrutaremos. Amén. Nos estamos acercando al final y quisiera ir resumiendo. Me ha enseñado muchas cosas sobre el placer y deleite. ¿Qué es lo más importante que debo recordar?
Si aprendemos la manera de recibir, alcanzaremos un estado en el que el mundo entero será feliz. ¿El mundo entero? El mundo entero será feliz, porque cada uno querrá dar al otro para poder disfrutar del mundo a través de él. ¿Qué clase de mundo tendremos entonces? Un mundo bueno. ¿Qué cambiará esencialmente? La relación entre las personas. El mundo se verá transparente para que veamos las fuerzas que actúan en él, que deambulan en él, y nosotros mismos para que sintamos la interioridad de todos y cada uno, mientras cada uno abre su corazón y los llena a todos. ¿Tendremos una vida con placer, con goce? Lo más alto que existe, vivir en un solo corazón. ¿Qué desea para mí en relación a este tema de placer y deleite como persona que está empezando a interesarse por la sabiduría de la Kabbalah? לקבל מנה אמיתית שלמה של מרק תימני. ואם אני אשכנזי? נו, אז שיהיה לך שם איזה גפילטע. גפילטע פיש, לא, ברצינות. Una especie de dedicatoria personal. תמיד ללכת על Busca siempre lo más grande. שאם אתה משפיע Si otorgas a todos, recibirás de todos. תודה לך, הרב לייטמן. תודה רבה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. ענה ותענוג. עד הפעם הבאה, כל טוב. להתראות. בהצלחה. תודה.